Qué gozo volver a estar en este tiempo para meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Amén. Hemos estado teniendo unas semanas preciosas, celebrando nuestro aniversario y recibiendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a retomar el tema sobre la vida de José. Vamos a ver cómo debe ser nuestra actitud cuando el éxito, entre comillas, el éxito natural, el éxito humano, llega a nuestras vidas. Vamos a ver cómo Dios cumple su propósito en nosotros y esos sueños empiezan a hacerse realidad. Así que, queridos hermanos, prepárese, le invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis y vamos a reflexionar hoy día acerca de esta palabra tan conocida como el éxito. ¿Qué debemos hacer con el éxito? En primer lugar, la palabra éxito para algunos es sinónimo de tener un título, es sinónimo de tener un ascenso, es sinónimo de tener dinero, de tener una posición importante, ¿verdad? Y de influencia en la sociedad. Para algunos esto es éxito. En otras palabras, éxito es el fruto del esfuerzo humano. Y cuando una persona mira de este modo el éxito, también tiene diferentes reacciones en cuanto a este éxito personal, humano, material, si se quiere. Pero hay diferentes reacciones. Hay personas, por ejemplo, que esperan tener ese tipo de éxito para sentirse que son valiosos, que son significativos y que sus vidas son importantes en esta vida. Otros tienen miedo a llegar a este éxito porque temen perder aquello que pueden haber ganado en algún momento. Otras personas tienen el éxito como una situación para sentirse importantes y eso les lleva también a sentirse muy orgullosos, a menospreciar a otros y luego más adelante sus relaciones experimentan conflictos. Y otras personas ven el éxito o reaccionan ante el éxito como si el éxito les diera licencia para poder hacer todo lo que ellos quieren, para poder satisfacer todos sus deseos personales y eso obviamente les lleva a un desorden y posteriormente a un descrédito de sus propias vidas porque caen en todo tipo de vicios y situaciones que luego lamentan. Y es por eso que muchos, incluso gente famosa, deportistas, en algún momento perdieron muchas cosas porque llegaron a indisciplinas y todo este tipo de situaciones que les desubicaron. En otras palabras, el éxito visto desde el punto de vista humano marea a algunos y los confunde. Pero ¿cómo debemos ver el éxito nosotros, los cristianos? Bueno, el éxito en un sentido cristiano y espiritual es poder llegar a cumplir el propósito para el cual Dios nos creó y nos puso en esta tierra. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué nos puso Dios en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Bueno, vamos a resumirlo en dos cosas importantes. Dios nos puso en esta tierra con el propósito de que le glorifiquemos, de que le llevemos honra y gloria a Él y que podamos ser de bendición sirviendo a las personas. Básicamente ese es el propósito de Dios. Podríamos hablar de muchas otras cosas más, pero quisiera que nos podamos enfocar en eso. Ahora, la vida de José nos muestra cómo él pasó de una situación, digamos, en el total anonimato a una situación que podríamos denominar como éxito personal. Vamos a leer entonces lo que nos dice la palabra de Dios respecto a esta preciosa historia en la vida de José. Vamos a Génesis capítulo 41, versículo 38 en adelante. Y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Dice lo siguiente, Génesis 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto.
Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así que se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced todo lo que os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y se vendían a los egipcios, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. Bueno, hemos visto un repaso de cómo Dios empezó a bendecir y a prosperar, digamos, a José. Lo puso en un lugar de gran importancia. Cuando el éxito personal, humano, digamos, a los ojos de los hombres, llega a nuestra vida, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra conducta? ¿Qué debemos tener presente? Porque en algún momento tú posiblemente serás prosperado, tendrás un lugar de ascenso. ¿Qué debemos recordar? Como decíamos hace un momento, la visión que un cristiano tiene del éxito es muy distinta a la visión que una persona sin Cristo tiene acerca del éxito. El cristiano ve que Dios tiene un propósito para nuestra vida, y éxito es cumplir con el propósito de Dios por el cual Él nos ha puesto en esta tierra, y que podamos también glorificar a Dios y servir a otros. Amén. Bien, vamos a ver qué es lo que debemos recordar. En primer lugar, cuando el éxito humano, el éxito personal llegue a tu vida, recuerda, es solamente parte del cumplimiento del propósito de Dios, y Él quiere que tú tengas presente lo siguiente. 1, las personas deben ver a Cristo en ti, o deben ver a Cristo en nosotros. Mire lo que hemos visto hace un momento, la palabra del Señor. Génesis 41:38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Hermanos, Faraón pudo ver que en José había un espíritu diferente, que estaba en él el Espíritu de Dios, y que era Dios quien se lo había revelado, y él le había dado a conocer todo lo que él sabía. Entonces Faraón pudo ver claramente que Dios estaba con José. De igual manera, las personas deben ver que Cristo está en ti. ¿Sí? Miren, algo interesante es que Faraón se encontraba desorientado. No solo no podía entender el sueño que había recibido, no lo podía interpretar. Y aun cuando José se lo explicó, él no sabía qué debía hacer. Y aun cuando José le explicó
explicó lo que debía hacer, él no entendía cómo llevarlo a cabo. Por eso es que él decidió dejar toda responsabilidad del manejo de su nación en las manos de José, porque entendió que José tenía el Espíritu de Dios y él podía llegar a hacerlo. ¿Sabes? Hay mucha gente hoy en día que no entiende lo que está pasando, y aun cuando a veces se le explica, no sabe cómo operar y cómo funcionar, no sabe cómo llevar a cabo su vida, cómo ordenar su vida. Hay personas que no saben qué hacer con su vida familiar, con su vida personal, con su vida profesional, con su economía, y aun cuando se les explica, mira, debes hacer esto, como que les falta la fuerza y el poder para llevar a cabo todos esos cambios en su vida. Pero cuando ven a alguien que tiene el Espíritu Santo de Dios, que tiene a Cristo en sus vidas, entonces ellos quedan sorprendidos y quisieran tener esa fortaleza que nos da Cristo a cada uno de nosotros. Cuando vengan tiempos de éxito en tu vida y tú puedes ser ejemplo a otros, recuerda, las personas deben ver no tu poder, ni tu capacidad, ni tus habilidades, ni tu gran sabiduría, sino deben ver a Dios en ti, a Cristo Jesús en ti. Faraón reconoció que Dios estaba en la vida de José, en parte por el don de interpretar los sueños que José tenía, pero también porque vio en José una preocupación sincera por ayudar a las personas. José vio que venía una gran hambre y él dijo, las personas, si no reciben ayuda, si no reciben orientación y dirección, pueden perecer. Y José sinceramente se interesó en el bien de los demás. Yo creo que nosotros también, como hijos de Dios que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos aprender a interesarnos en el bien de los demás y contribuir con lo que Dios nos ha dado, nuestras capacidades, dones y talentos, para servir a las personas y ayudarles. En segundo lugar, ¿qué cosa debemos recordar o qué otra cosa debemos recordar? Dios es poderoso para cambiar nuestra aflicción en gozo. Sí, Dios es poderoso para cambiar nuestra aflicción en gozo. Durante todo este tiempo hemos estado viendo las situaciones difíciles, adversas, dolorosas, tristes que José tuvo que afrontar a causa de que sus hermanos lo vendieron. Fue a parar como esclavo a la casa de Potifar. Estando allí es calumniado e injustamente llevado a la cárcel. Estando en la cárcel, él sirve a las personas y las personas se olvidan de él. Y todo esto parece un cúmulo de cosas negativas que vienen contra él, pero no se olvide, Dios tiene un propósito en cada cosa que permite en nuestras vidas. Así que en los momentos de aflicción que tú puedas estar pasando, recuerda, Dios puede cambiar tu tristeza, tu aflicción en gozo. Lo hizo con José. Él cambió todo ese panorama triste en el cual José estaba viviendo y ahora lo está poniendo en un lugar de bendición. Mire lo que dice la palabra del Señor. José pasó de ser un prisionero en la cárcel a ser puesto en el más alto lugar de autoridad en toda la nación, posiblemente la nación más poderosa del mundo en ese momento. Génesis 41:40 dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Qué gran posición que tenía José, ¿verdad? Una posición de autoridad. Dios lo estaba cambiando, Dios le estaba promoviendo. José pasó de una total pobreza como un esclavo y un prisionero a una posición de poder, de riqueza y la satisfacción de todas sus necesidades materiales. Mire lo que dice la palabra del Señor. Génesis 41:42 dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Miren, hasta millonario se puso un collar de oro, ropa fina, ¿verdad? Como decíamos, o podríamos decir ahora ropa de marca, ¿verdad? Luego el versículo 43 dice, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. O sea, José llegó a un lugar de mucha autoridad y bendición. Tenía todo lo que necesitaba. Sus necesidades estaban suplidas, ¿verdad? Entonces fue por la mano de Dios.
José también pasó de ser un esclavo, ignorado entonces y encarcelado, en el anonimato, a una posición de importancia y de gran reconocimiento. Es decir, a una posición de reconocimiento ante todos. Fue introducido, por decirlo de alguna manera, en el círculo de la nobleza egipcia, digamos en la clase social más alta de aquellos días. Es como que uno pasa de los suburbios, ¿verdad?, de la pobreza en los barrios más bajos de una ciudad a los lugares de repente más finos y residenciales y digamos exclusivos, ¿verdad?, de una ciudad, algo así. Bueno, todo eso pasó con José. Dice el versículo 45 de Génesis 41, y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. El hecho de que se case José con la hija del sacerdote de On, eso le daba a él el lugar de entrar en el lugar, en la posición de ser un noble, una persona importante, de clase dentro de la sociedad. Bueno, todas estas cosas, imagínense cómo José va pasando de un lugar a otro, ¿verdad? José pasó de encontrarse solo en un país extranjero y tener una familia, ¿verdad? Y ser bendecido también en su vida familiar. En el versículo 50 dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Imagínense, José que estaba solo, digamos, por ahí en una zona oscura, en el total anonimato, ahora tiene el gozo de tener una esposa y 2 preciosos hijos. Dios bendice también su vida familiar. ¿Quién hace todo esto? Solamente Dios. Tú y yo debemos recordar, querido hermano, que podemos atravesar tiempos de tristeza, pero Dios, al igual que hizo con José, también puede hacer con nosotros, cambiar nuestra aflicción en gozo, en alegría. Nuestras necesidades pueden ser suplidas, nuestra vida puede llegar a un nivel de bendición solamente por la mano de Dios. Y por eso, como dice Eclesiastés capítulo 8, el versículo 12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Les irá bien. Sí, si ya estás con tus hijos ahí, dile, les irá bien a los que temen a Dios. Si aún el malo con hacer todo tipo de cosas inadecuadas, incorrectas, le va bien, ¿cuánto más al cristiano, al Hijo de Dios? Salmo 30, versículo 11, dice lo siguiente, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. El cilicio es sinónimo de luto, era una ropa negra que simbolizaba luto. Y el Señor acá dice en su palabra, cantando el salmista, quitaste mi luto, mi cilicio y me ceñiste de alegría. Otro pasaje, el Salmo 138, versículos 7 y 8 dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Luego el versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Entonces no importa si estás pasando por tiempos difíciles y aún si en este momento nos encontramos quizás en momentos de aflicción, recuerda, Dios puede cambiar nuestro lamento en baile, nuestra aflicción en gozo. Él puede cambiar nuestras circunstancias. Amén. Por otro lado, recuerda, cuando lleguen tiempos de bendición, somos bendecidos por Dios para ser de bendición. Somos bendecidos por Dios para ser de bendición. Todo lo que Dios hizo por José para bendecirlo no fue solamente para darle una vida más cómoda, para que él esté ahí tranquilo en palacio, ¿verdad? Dios hizo todo esto con José para que él pudiera ser de bendición para toda una nación y para aún a los alrededores de esa nación. José no se quedó tampoco ahí en palacio a disfrutar de la comodidad y de las riquezas del palacio, sino que José
usó su cargo, su autoridad y el lugar de responsabilidad que tenía, todos los lujos y la nobleza y la autoridad que él tenía, él lo usó para servir a las personas. José trabajó y trabajó duro para preparar a la nación para los tiempos de sequía. Y fue así como él también fue prosperado como administrador de todos los bienes que se le habían encomendado. Querido hermano, esta es una lección para nosotros. Dios te está poniendo en un lugar de responsabilidad, ha puesto autoridad, ha puesto algunos cargos, te ha dado algún título. ¿Qué vamos a hacer con ello? Dios nos llama a poder ser de bendición. José fue diligente porque entendió que Dios lo había puesto en Egipto como un instrumento de bendición. ¿Sabes? Que Dios te ha puesto allí donde estás para que tú puedas ser un instrumento de bendición. Si Dios te permite estudiar en la universidad, si Dios te permite terminar una carrera, no es para que tú te creas ya importante y pienses que ya lo conoces todo, sino para que uses ese conocimiento para servir a los demás. Si Dios te pone en un lugar de autoridad en la ciudad o en un puesto importante de repente en una empresa, es para que desde allí tú puedas servir y ser de bendición a otros. Si nosotros entendiéramos, queridos hermanos, que Dios nos bendice y nos pone en lugares y situaciones para que podamos ser el instrumento de Dios para bendecir a otras personas, yo creo que seríamos más diligentes, ¿verdad? Y nuestra actitud cambiaría. No seríamos tan egoístas ni descuidados, sino diligentes y esforzados para poder hacer y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces esforcémonos para que de esa manera, desde el lugar en que Dios nos ha puesto, con los recursos y habilidades que Dios nos ha dado, en medio de las circunstancias que Dios nos ha puesto, podamos ser de bendición como verdaderos y buenos hijos de Dios. ¿A quiénes bendecir? A nuestros cónyuges, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestro vecindario, a nuestra comunidad, a nuestra nación, a nuestros compañeros de trabajo, en fin, todos los que nos rodean deberían ser bendecidos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Génesis 41, 46 dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo y de sus alrededores. Luego el versículo 49 dice: recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Luego el versículo 54 dice: comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Se da cuenta? Aunque en muchos otros lugares había hambre y sequía, en Egipto, por la labor y el trabajo diligente de José, había alimento y no faltaba bendición. ¿Se da cuenta? José es un ejemplo de cómo desde la antigüedad los verdaderos hijos de Dios están bendiciendo al mundo, están siendo instrumentos de bendición con sus talentos, sus dones, sus habilidades que hemos recibido de Dios. José fue diligente, él fue íntegro, él fue fiel al Señor primeramente y a las personas a quienes él tuvo la oportunidad de servir. Y fue gracias a ese trabajo diligente que él y ese trabajo esforzado con el cual él sirvió al Señor y sirvió a los demás, que él pudo hacer realmente de mucha bendición para las personas. ¿Sí? La vida de José nos enseña que el cristianismo de ninguna manera es pasivo e indiferente a las necesidades de las personas. Todo lo contrario, el cristiano puede aportar y es más, es motivado a aportar con sus dones, sus talentos, sus habilidades para poder suplir y bendecir a muchas personas. Y tenemos ejemplos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Entonces el cristiano no es pasivo, tampoco permanece
indolente, ¿verdad? Ante un gobierno descuidado, negligente, injusto, que no sabe qué hacer. Pero sabe, los cristianos pueden trabajar desde el lugar, la posición donde se encuentran, para hacer su mejor trabajo y ser de bendición para la comunidad. Uno de los ejemplos, o bueno, podemos mencionar muchos ejemplos, pero han habido hombres de ciencia cristianos a lo largo de la historia. Eduardo da Vinci, por ejemplo, él fue cristiano. Francis Bacon, allá en Inglaterra, y muchos otros más. Podríamos mencionar a Blaise Pascal en Francia. Él fue un polímota, es decir, una persona que sabía muchas cosas, pero entre las cosas que él dominó, él era matemático, físico, teólogo, filósofo, ¿verdad? Él llegó a decir en una ocasión que no pierde una persona nada con poner su fe y su confianza en Cristo. Escribió lo siguiente: ¿cómo puede alguien perder al escoger ser cristiano? Si cuando muera resulta que no existe Dios, no pierde nada. Pero si es realidad que existe un Dios y un infierno, él tendrá una salvación y una vida eterna, mientras que sus amigos ateos perderán todo en el infierno. Bueno, él fue matemático, con los dones y los talentos que Dios le dio, contribuyó al bienestar de muchas personas con sus descubrimientos y todo lo demás, ¿verdad? Pero además, su pensamiento cristiano, un hombre que amaba a Dios y servía a Dios. Y así han habido muchos cristianos en la historia que son instrumentos para bendecir a todos los demás. Si tú eres un hijo de Dios, recuerda, hay una forma como tú puedes bendecir, y no es de repente como muchos en este tiempo lo hacen, llamando a la violencia o promoviendo situaciones de problemas, sino con nuestra vida, con un trabajo íntegro, honesto, diligente. Es cierto, hermanos, podemos hacer mucho más con eso, ¿verdad? Bien, en cuarto lugar, debemos glorificar a Dios por su amor y su misericordia. En todo tiempo de crecimiento y éxito, José se mantuvo ecuánime. El éxito no lo mareó. Decíamos a veces el éxito marea a algunos, pero el éxito a José no lo mareó ni lo enorgulleció. Él siguió mostrando una actitud de servicio, humilde, diligente, de integridad, de lealtad y gratitud a Dios y a las personas. Mire lo que dice Génesis 41, 51. Dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José fue un hombre que supo reconocer a Dios en todo tiempo en su vida, en los tiempos difíciles de aflicción y en los tiempos también de prosperidad y bendición. Y cuando él fue prosperado, incluso y le nacieron sus hijos, él puso un nombre a cada uno de sus hijos que le hacían recordar lo que Dios estaba haciendo en su vida. Dios le había llevado a un lugar de bendición y le había hecho olvidar todas las tristezas. Dios le había hecho prosperar y él lo reconoce. ¿Y cómo lo reconoce? Poniéndoles un nombre a sus hijos que le hacían recordar precisamente todo lo que Dios estaba haciendo con él y a través de él. Si aprendemos a ver la misericordia y el amor de Dios, queridos hermanos, en cada circunstancia de nuestras vidas, es decir, en las aflicciones como en el éxito terrenal, podemos ser también guardados del engaño, del orgullo, así como también de la amargura y también del resentimiento que puede traer los momentos difíciles en nuestra vida. Vemos aquí que José tuvo un reconocimiento de la gracia y el favor de Dios. Vemos aquí que las habilidades y la posición de autoridad que Dios le dio a José no fueron usados para servirse a sí mismo, sino para servir a las personas y glorificar el nombre de Dios. Creo que a eso nos llamó el Señor, queridos hermanos. Y
Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor nos lo enseñó. Entonces, cuando Él nos ponga en lugares de bendición, lugares de autoridad, debemos recordar que Dios nos puso allí para que podamos glorificar a Dios y expresar su amor y su misericordia, y podamos ser también de bendición. Amén. Los recursos y las habilidades con que Dios nos bendice deben ser sabiamente administrados para glorificar a Dios. Querido hermano, ¿y qué de nosotros? ¿Estás pasando por un tiempo de aflicción? O tal vez estás, a pesar de esta pandemia en la que nos encontramos, experimentando una posición de bendición y autoridad, que cualquiera que sea la posición, nosotros podamos glorificar a Dios y servir a las personas haciendo un trabajo diligente, honrando a Dios con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Recuerde, que las personas vean a Dios, a Cristo en nosotros, que podamos ser de bendición cuando Dios nos bendice, que podamos ser esos instrumentos que Dios usa, como lo hizo con José, ¿verdad? Para que otros también puedan conocer el nombre del Señor. Somos bendecidos para bendecir, y recuerde, Dios nos ha llamado para glorificar su nombre y servir a otros. Que así sea. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, sé que hay personas en esta mañana que han estado experimentando tiempos de dolor, de necesidad y escasez. Y Señor, que en esos momentos ellos puedan recordar que tú puedes cambiar nuestro lamento y nuestra tristeza en gozo, así como lo hiciste con José. El ver, Señor, la forma como tú lo bendijiste, Señor, debe ser para nosotros aliento y esperanza para saber que tú bendices al que espera en ti. Y Señor, sé también que hay personas, sabemos que hay personas que en este tiempo están siendo bendecidos y están disfrutando de tu gracia y de tu poder. Señor, que en esos momentos podamos recordar también que en todo tiempo debemos reflejarte a ti, que las personas deben ver a Cristo en nosotros, que tú nos has puesto en un lugar de bendición para ser de bendición, y que en todo tiempo debemos glorificarte a ti y servir a las personas para expresar y que las personas puedan ver tu amor y tu misericordia. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. No quiero terminar este tiempo sin antes hacer una invitación. Tal vez tú has escuchado el mensaje y has visto en la vida de José una motivación, una inspiración, y tú estás pensando, ¿cómo quisiera ser como este hombre? ¿Cómo quisiera reflejar ese carácter de integridad, de honestidad, de diligencia y poder ser prosperado y realmente ser usado por Dios para bendecir a muchas personas como lo hizo José? Pero ves, quizás que tu vida está como la de Faraón, que no sabía qué hacer, no sabía cómo manejar las situaciones porque no las entendía, y aun cuando se las explicaron, él no sabía cómo resolver las situaciones en su nación ni en su propia vida. Tal vez al examinar tu vida tú dices, no sé qué hacer, no sé cómo puedo hacer para salir de la condición en que me encuentro, y aun cuando me lo dicen, no sé cómo y no tengo las fuerzas para poder hacer los cambios que mi vida necesita. ¿Sabes? Tú necesitas a Cristo. Cuando Faraón vio a José, vio que el Espíritu de Dios estaba en él. Y por eso es que él pudo hacer todo lo que podía hacer. Y si tú quieres hacer de verdad cambios significativos en tu vida, tú necesitas a Cristo. Yo te invito a hacer una oración en la cual tú le invites a Cristo a venir a tu vida y a reinar en ti. ¿Quieres hacerlo? Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que muchas veces estoy desorientado y confundido. No sé qué hacer. Mi vida no es exitosa quizás y a veces quisiera encontrar el camino y la dirección para lograr que mi vida encuentre propósito, significado y bendición. Pero Señor, necesito de ti. Te pido perdón por los errores y pecados que he cometido. Te pido que entres en mi corazón. Sé que tú moriste en la cruz y resucitaste para que yo pueda tener una vida nueva. Te pido que entres en mi vida, perdones mis pecados y me des una vida nueva. Yo quiero servirte con todo mi corazón, todos los días de mi vida.
Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si tú has hecho esta oración, por favor, haznos saber que has hecho esta oración. Déjame decirte que ahora Cristo está contigo y tú puedes caminar con Jesús. Y nosotros nos gustaría conocerte y ayudarte a caminar con Jesús cada día. Así que comunícate con nosotros a los teléfonos que están ahí en pantalla y para nosotros será un gozo conocerte y ayudarte a caminar cada día con Jesús. Que Dios te bendiga.